Hay un momento en cada interacción en el que alguien revela todo sobre sí mismo, sin decir una palabra. Sus verdaderas intenciones, sus miedos más profundos, sus motivaciones ocultas. Todo queda al descubierto en los primeros 30 segundos. Pero la mayoría de la gente se lo pierde por completo, porque se centran en lo que alguien está diciendo, no en lo que realmente están comunicando. Maquiavelo entendió algo que la psicología moderna ha confirmado solo recientemente. La mente humana filtra información constantemente, a través de microexpresiones, posicionamiento corporal, patrones vocales y comportamientos inconscientes. Las personas transmiten su estado interno, quieran o no. La clave es saber leer estas señales. Piensa en las personas más exitosas que conoces, aquellas que parecen saber siempre lo que los demás están pensando, que pueden predecir reacciones, que navegan situaciones sociales sin esfuerzo. No leen la mente, son lectores de señales. Han aprendido a decodificar el sistema operativo humano en tiempo real. No se trata de manipulación o explotación, se trata de comprensión. Cuando puedes leer con precisión lo que alguien está pensando realmente, puedes comunicarte más eficazmente, construir mejores relaciones, evitar conflictos y tomar decisiones más inteligentes sobre en quién confiar y cómo interactuar. La verdad es que la gente quiere ser entendida. Constantemente están señalando sus necesidades, sus preocupaciones, sus intereses, pero la mayoría de nosotros estamos demasiado distraídos por nuestros propios pensamientos como para darnos cuenta. Cuando aprendes a callar tu ruido interno y a centrarte en sus señales externas, obtienes acceso a información que te da una ventaja masiva en cada interacción. Hoy vas a aprender el método de Maquiavelo para leer a las personas al instante, no a través de la magia o la intuición, sino a través de la observación sistemática de patrones de comportamiento que revelan estados psicológicos. En 30 segundos, sabrás más sobre alguien que lo que la mayoría de la gente aprende en 30 conversaciones, porque cuando puedes leer mentes, puedes influir en los resultados, y eso es poder real. Esto es lo que Maquiavelo descubrió, que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. La mente humana opera en 3 capas distintas, y cada capa filtra diferentes tipos de información. Domina estas 3 capas, y podrás leer a cualquiera a los pocos segundos de conocerlo. Primera capa, la capa de representación. Esto es lo que la gente controla conscientemente. Sus palabras, sus expresiones faciales intencionadas, su lenguaje corporal deliberado. Es la máscara que llevan, la imagen que quieren proyectar. La mayoría de la gente se centra por completo en esta capa, que es exactamente la razón por la que son constantemente engañados, porque la capa de representación está diseñada para engañar. Cuando alguien dice, estoy bien con una sonrisa forzada, eso es la capa de representación. Cuando te dicen que están emocionados por la oportunidad, mientras su voz carece de energía, eso es la capa de representación. Cuando afirman tener confianza mientras se mueven nerviosamente, eso es la capa de representación. Esta capa te dice lo que quieren que pienses, no lo que realmente piensan. Segunda capa, la capa de fugas. Aquí es donde la verdad comienza a emerger. Estos son los comportamientos inconscientes que contradicen la representación. Las microexpresiones que aparecen en una fracción de segundo, el tono de voz que no coincide con las palabras, el lenguaje corporal que delata sus verdaderos sentimientos. La capa de fugas es donde las defensas de la mayoría de la gente fallan. Una sonrisa genuina activa los músculos alrededor de los ojos. Una sonrisa falsa solo mueve la boca. El miedo hace que las pupilas se dilaten y la respiración se vuelva superficial. La ansiedad crea comportamientos repetitivos de autoconsuelo como tocarse el cuello o la cara. El engaño desencadena sutiles posturas defensivas. La capa de fugas es tu puerta de entrada a la verdad. Tercera capa, la capa central. Este es el nivel más profundo. Sus patrones psicológicos fundamentales, sus miedos y deseos centrales, su estructura básica de personalidad. Accedes a esta capa observando cómo interactúan las 2 primeras capas a lo largo del tiempo. Pero aquí está la clave. Puedes identificar patrones de la capa central en segundos y sabes qué buscar. Maquiavelo utilizó este sistema para sobrevivir en los entornos políticos más peligrosos de la historia. Mientras otros escuchaban lo que decían los príncipes, él observaba cómo lo decían. Mientras otros se centraban en las alianzas prometidas,
Él observaba las señales inconscientes que revelaban las verdaderas intenciones. Mientras otros eran engañados por la representación, él leía las fugas. El sistema de 3 capas funciona porque el cerebro humano no puede controlar simultáneamente todos los niveles de comunicación. Cuando alguien miente, está estresado, atraído, asustado o enojado, algo siempre se filtra. Tu trabajo es convertirte en un detector de fugas. La mayoría de la gente es terrible en esto porque está atrapada en su propia capa de representación, demasiado ocupada gestionando su propia imagen como para observar a los demás con claridad. Pero cuando das un paso atrás y escaneas sistemáticamente las 3 capas, las personas se vuelven transparentes. Ahora, vayamos a lo táctico. Aquí está la secuencia exacta que Maquiavelo usaría para leer a alguien en 30 segundos. Esto no es una observación aleatoria, es una recopilación sistemática de inteligencia, con un orden específico que maximiza la extracción de información. Segundos 1 de mayo, el escaneo de la línea base. Antes de que sepan que los estás estudiando, observa su estado natural. ¿Cómo se paran cuando creen que nadie los está mirando? ¿Cuál es su expresión facial por defecto? ¿Cómo respiran? Esto te da su línea base de comportamiento, la base para detectar cualquier cambio que indique alteraciones internas. La mayoría de la gente se pierde este paso crucial porque inmediatamente empiezan a actuar el uno para el otro. Pero esos primeros segundos, antes de que las máscaras sociales se activen por completo, revelan el nivel de energía auténtico de alguien, su estado de confianza y su condición emocional. Segundos 6 de octubre, los ojos y la cara. Aquí es donde reside la información más fiable. Los patrones de contacto visual te informan sobre la confianza y la dominancia social. Mantienen un contacto estable, desvían la mirada rápidamente o miran demasiado intensamente. El parpadeo rápido indica estrés o engaño. La dilatación de las pupilas sugiere interés o excitación. Los ojos que se dirigen a las salidas revelan una planificación de escape. Las microexpresiones faciales aparecen en milisegundos, pero revelan emociones verdaderas. Una sonrisa real llega a los ojos y crea patas de gallo. El miedo tensa brevemente la mandíbula y levanta las cejas. El asco provoca una sutil arruga en la nariz. La ira crea tensión entre las cejas. Estas expresiones ocurren antes de que el control consciente se active. Segundos 11-20. La voz y los patrones de habla. Escucha más allá de las palabras, al sistema de entrega. El tono de voz sube bajo estrés. El ritmo del habla aumenta cuando se está ansioso o disminuye cuando se está deprimido. El volumen de la voz baja cuando alguien se siente inseguro o sube de pico cuando está sobrecompensando. Los patrones de respiración afectan el ritmo del habla. La respiración superficial crea una entrega entrecortada. Presta atención a la elección de palabras y la estructura de las frases. Los mentirosos usan menos pronombres personales y más lenguaje calificativo. Las personas seguras hablan con declaraciones afirmativas. Las personas inseguras se cubren con quizás, creo que o más o menos. Las personas a la defensiva crean distancia verbal con un lenguaje formal. Segundos 21-30. El lenguaje corporal y el posicionamiento. Cómo alguien posiciona su cuerpo en el espacio revela su estado interno y sus intenciones. Una postura abierta con el torso expuesto indica comodidad y confianza. Los brazos o piernas cruzadas sugieren defensa o incomodidad. El posicionamiento en ángulo, alejado de ti, muestra desinterés o planificación de escape. Los comportamientos de autocontacto son particularmente reveladores. Tocar el cuello indica vulnerabilidad. Cubrir la boca sugiere engaño o incertidumbre. Juguetear con objetos revela energía nerviosa. Reflejar tu postura indica acuerdo o atracción. La clave de este protocolo es la velocidad y la cobertura sistemática. No estás mirando fijamente ni haciendo lo obvio. Estás escaneando rápidamente cada fuente de información mientras mantienes una conversación normal. Con la práctica, esto se vuelve automático, como un piloto de caza escaneando sus instrumentos. Ahora que tienes el protocolo de escaneo, vamos a decodificar lo que realmente estás viendo. Las emociones tienen firmas específicas, que son universales en todas las culturas. Maquiavelo entendía que las emociones impulsan las decisiones, por lo que leer los estados emocionales correctamente te da un poder predictivo sobre el próximo movimiento de alguien. Firma de miedo.
El miedo es una de las emociones más fáciles de detectar, porque desencadena poderosas respuestas de supervivencia. Los ojos se abren para captar más información. La respiración se vuelve superficial y rápida. La persona crea distancia, ya sea retrocediendo físicamente o retirándose psicológicamente. Se tocan el cuello o la garganta inconscientemente, protegiendo áreas vitales. Su voz se vuelve más aguda y el habla se acelera o se detiene por completo. Cuando alguien tiene miedo, está en modo de supervivencia. Aceptarán cosas solo para escapar de la situación, pero no las cumplirán más tarde. El miedo hace a las personas impredecibles y poco fiables. Identifica el miedo temprano y sabrás que estás tratando con alguien que no está pensando con claridad. Firma de ira. La ira crea un patrón físico completamente diferente. Los músculos de la mandíbula se tensan, creando una línea dura. Las fosas nasales pueden ensancharse ligeramente. La persona ocupa más espacio, inclinándose hacia adelante o expandiendo su postura. Las manos pueden apretarse o señalar. La voz se vuelve más cortante y controlada, o más fuerte y agresiva. Las personas enojadas son peligrosas, porque la ira nubla el juicio pero aumenta la acción. Tomarán decisiones impulsivas de las que se arrepentirán más tarde. Cuando detectas ira, sabes que la persuasión lógica no funcionará. Necesitas abordar primero el detonante emocional. Firma de atracción sin interés. Esto es crucial para la influencia. El interés genuino crea señales específicas. Contacto visual sostenido con una ligera inclinación de la cabeza. Las pupilas se dilatan. La persona se inclina hacia ti. Reflejan tu postura inconscientemente. Su voz se vuelve más animada y hacen preguntas de seguimiento. Encuentran razones para permanecer en la conversación. Cuando alguien está genuinamente interesado en lo que estás diciendo, está en un estado receptivo. Este es el momento en que los intentos de influencia tienen la mayor tasa de éxito. Firma de engaño. Las mentiras crean un estrés cognitivo que se filtra a través de múltiples canales. El contacto visual se vuelve o demasiado intenso sobrecompensando o demasiado escaso, evitando el escrutinio. El autocontacto aumenta especialmente alrededor de la boca y la nariz. El tono de voz a menudo sube. El habla se vuelve más formal y menos personal. Crean barreras físicas con objetos o con su posicionamiento. Maquiavelo sabía que atrapar a alguien en un engaño le daba una enorme ventaja. Cuando sabes que alguien está mintiendo, posees información que ellos no saben que tienes. Confianza versus inseguridad. Las personas seguras ocupan espacio de forma natural, mantienen un contacto visual estable, hablan con declaraciones afirmativas y se mueven con propósito. Las personas inseguras minimizan su espacio, evitan el contacto visual sostenido, cubren sus afirmaciones con calificativos y muestran un nerviosismo inquieto. Entender el nivel de confianza de alguien te dice cómo acercarte a ellos. Un desafío directo para los seguros, un estímulo suave para los inseguros. Aquí es donde leer a las personas se vuelve estratégicamente peligroso. Entender las dinámicas de poder en tiempo real. Maquiavelo sabía que cada interacción es una sutil negociación de dominio y sumisión. Cuando puedes leer instantáneamente quién tiene el poder y quién lo quiere, puedes posicionarte en consecuencia. Los indicadores alfa. El verdadero dominio tiene firmas específicas que no se pueden fingir por mucho tiempo. Los alfas ocupan espacio sin disculparse, se expanden, se reclinan, ponen los pies en alto, inician el contacto, tanto físico como verbal. Sus movimientos son más lentos y deliberados, porque no se sienten apurados por los plazos de los demás. Observa sus ojos. Los alfas mantienen un contacto estable, sin ser los primeros en retroceder. Escanean la sala para evaluar amenazas y oportunidades. Interrumpen a los demás, pero no toleran ser interrumpidos. Su voz es más grave y su ritmo más lento porque saben que la gente esperará a que terminen. Las señales beta. Las personas sumisas minimizan su huella física, mantienen los brazos cerca del cuerpo, dan pasos más pequeños, se sientan en el borde de las sillas, responden en lugar de iniciar, hablan más rápido como si se disculparan por ocupar tiempo, rompen el contacto visual primero y miran hacia abajo cuando son desafiados. El lenguaje corporal beta incluye gestos protectores, cubrirse la garganta, cruzar los brazos, crear barreras con objetos. Piden permiso a través de su postura y tono, incluso cuando no es necesario.
Se ríen de los chistes de los demás más de lo que los demás se ríen de los suyos. Las señales de alerta del aspirante, las personas más peligrosas de malinterpretar, son aquellas que pretenden ser alfas. Sobrecompensan con exhibiciones agresivas que los alfas reales no necesitan. Hablan más alto, se paran más cerca, gesticulan de forma más dramática, mencionan nombres importantes y presumen, porque están inseguros de su estatus real. Los aspirantes tienen señales, intentan dominar las conversaciones con demasiado esfuerzo, adoptan una postura agresiva cuando son desafiados, buscan una validación constante para sus opiniones. El poder real es silencioso y cómodo. El poder falso es ruidoso y ansioso. El alfa oculto, a veces, la persona más poderosa de la sala parece tranquila y modesta. No necesitan demostrar nada porque su poder está establecido. Otros se someten naturalmente a ellos. Buscan su opinión, esperan su aprobación. Hablan menos, pero cuando lo hacen, la conversación se detiene. Observa los patrones gravitacionales. Hacia quién se orienta la gente de forma natural. A quién se le da espacio cuando se acerca. La opinión de quién pone fin a los debates. Estos sutiles patrones sociales revelan la verdadera estructura de poder, independientemente de los títulos oficiales. El vacío de poder, en grupos sin una jerarquía clara, observa quién da el primer paso, a quién miran los demás para tomar decisiones, quién ocupa el asiento que da a la sala. Estas microcompeticiones por el dominio ocurren constantemente y revelan patrones de liderazgo natural. Entender las dinámicas de poder te permite navegar las situaciones sociales de forma estratégica. Sabes con quién alinearte, a quién evitar desafiar, y quiénes podrían ser aliados útiles. El poder fluye como el agua. Cuando puedes ver las corrientes, puedes posicionarte en el flujo. Aquí es donde la lectura de mentes se convierte en predicción. Maquiavelo no solo leía lo que la gente estaba pensando, anticipaba lo que harían a continuación. Cuando puedes predecir el comportamiento, puedes influir en los resultados antes de que sucedan. Te conviertes en el jugador de ajedrez que ve 3 movimientos por delante. Los indicadores de partida, la gente telegrafía su deseo de irse mucho antes de hacerlo realmente. Empiezan a mirar su teléfono o reloj con más frecuencia. Su cuerpo se inclina hacia la salida. Desplazan el peso a sus pies, como si se prepararan para levantarse. Sus respuestas se vuelven más cortas y menos detalladas. Dejan de hacer preguntas y empiezan a dar declaraciones de cierre como bueno, fue un placer hablar contigo. Cuando detectas indicadores de partida, tienes una opción, o concluir la conversación en un punto alto, o proporcionar una razón convincente para que se queden. Ignorar estas señales y seguir hablando te hace parecer socialmente inepto. La fachada del acuerdo. Alguien puede decir sí mientras su cuerpo grita no. El acuerdo real crea una postura inclinada hacia adelante, un asentimiento que coincide con sus palabras y preguntas de seguimiento sobre la implementación. El acuerdo falso se muestra en sonrisas forzadas, postura cerrada y cambios de tema inmediatos. Observa lo que Maquiavelo llamó el sí reticente. Cuando alguien está de acuerdo verbalmente, pero su fisiología sugiere resistencia, estas personas sabotearán los acuerdos más tarde, o simplemente no cumplirán. Detectar un acuerdo falso te permite abordar la resistencia antes de que se convierta en un problema. La preparación para el ataque. Cuando alguien se está preparando para desafiarte o confrontarte, da una advertencia previa. Su respiración se profundiza. Adoptan una postura más estable. Su mandíbula se tensa. Hacen un contacto visual más directo. Su voz se vuelve más controlada. Dejan de interactuar con tus puntos y empiezan a construir su propio argumento internamente. Estos indicadores de ataque te dan preciosos segundos para desactivar la situación o preparar tu propia respuesta. Puedes redirigir su energía, reconocer su preocupación o prepararte para el impacto, pero no te pillarán desprevenido. La escalada de interés. Cuando alguien se interesa genuinamente en lo que ofreces, toda su fisiología cambia. Se inclinan hacia adelante. Sus preguntas se vuelven más específicas y prácticas. Empiezan a usar un lenguaje de cuándo, en lugar de sí. Comienzan a experimentar mentalmente tu propuesta como una realidad. Este es el momento óptimo para los intentos de influencia. Sus defensas están bajas y su imaginación está comprometida.
Si atacas demasiado pronto, te enfrentarás a la resistencia. Si esperas demasiado, el momento pasa. El punto de decisión. Toda persona llega a un momento en que deja de recopilar información y empieza a tomar una decisión. Puedes ver este cambio, dejan de hacer preguntas, respiran hondo y su postura se asienta con determinación. Su contacto visual se vuelve directo y sostenido. Cuando reconoces el punto de decisión, deja de hablar. La información adicional en este momento, a menudo crea confusión y retrasa el compromiso. Deja que lleguen a su conclusión y la confirmen. Ahora damos la vuelta al guión. Mientras aprendes a leer a otros, ellos podrían estar intentando leerte y manipularte. Maquiavelo sabía que los oponentes más peligrosos eran aquellos que entendían la psicología humana. Así es como se detecta cuando alguien está aplicando tácticas de influencia sobre ti. La ofensiva de encanto. Cuando alguien es inusualmente encantador o halagador, especialmente al principio de la interacción, es probable que te esté ablandando para algo. La calidez genuina se construye gradualmente. El encanto artificial es demasiado fuerte y demasiado rápido. Reflejan tu energía perfectamente, están de acuerdo con todo lo que dices, y te hacen sentir como la persona más interesante de la sala. Observa la validación exagerada. Tienes toda la razón. Eso es brillante. Nunca lo había pensado de esa manera. El acuerdo real es más matizado. El acuerdo de manipulación es entusiasta e inmediato. No escuchan para entender, escuchan para hacerte sentir escuchado y que así seas más receptivo a su agenda. La urgencia falsa. Los manipuladores crean una presión de tiempo artificial para evitar que pienses con claridad. Esta oportunidad no durará. Necesito una respuesta hoy. Alguien más está interesado. Intentan saltarse tu proceso de toma de decisiones racional y activar tu miedo a perder la oportunidad. La urgencia real tiene explicaciones lógicas y plazos verificables. La urgencia falsa se basa en amenazas vagas y presión social. Cuando alguien presiona para tomar decisiones inmediatas sobre asuntos importantes, generalmente oculta algo que no sobreviviría al escrutinio. La jugada de autoridad. Mencionan nombres de personas importantes, credenciales impresionantes, o hacen referencia a información exclusiva para establecer credibilidad. Justo hablaba con persona importante, en mi experiencia con empresa prestigiosa. Probablemente no debería decirte esto, pero la autoridad legítima no necesita un refuerzo constante. Cuando alguien te recuerda repetidamente su estatus o sus conexiones, a menudo está compensando una falta de credibilidad real. Los verdaderos expertos dejan que su conocimiento hable por sí mismo. La trampa de la reciprocidad. Te dan algo pequeño para crear un sentido de obligación, un cumplido, un pequeño favor, información privilegiada o una concesión menor. Luego esperan a que te sientas en deuda antes de hacer su verdadera petición. Ya que te ayudé con eso, esperaba que pudieras. Maquiavelo advertía sobre los regalos que venían con hilos invisibles. Cuando la generosidad de alguien se siente calculada o llega en un momento que sirve a su agenda, es probable que te estén preparando para una manipulación. La técnica de aislamiento. Intentan separarte de tus consejeros, de tu sistema de apoyo o de tu proceso normal de toma de decisiones. Mantengamos esto entre nosotros. No necesitas involucrar a nadie más. Confía en tus instintos en esta. Las oportunidades legítimas no requieren secretismo ante las personas que se preocupan por tu bienestar. Cuando alguien te desaconseja buscar perspectivas externas, generalmente teme lo que esas perspectivas podrían revelar. La clave para la detección de la manipulación es confiar en tu instinto cuando algo no te cuadra, incluso si no puedes identificar inmediatamente por qué. Incluso con todas estas técnicas, la mayoría de la gente todavía comete errores críticos que destruyen su precisión. Estos errores son tan comunes que Maquiavelo advirtió específicamente contra ellos. Evita estas trampas y tu capacidad de lectura superará al 90% de la población. Error 1. Sesgo de proyección. Asumes que los demás piensan como tú. Si eres naturalmente honesto, asumes que los demás están siendo honestos. Si eres naturalmente desconfiado, ves engaño en todas partes. Tus propios patrones psicológicos se convierten en la lente a través de la cual interpretas el comportamiento de todos los demás. Esto es mortal, porque te ciega a tipos de personalidad que operan de manera diferente a la tuya. La solución es la conciencia de tus propios sesgos
y un esfuerzo deliberado por considerar interpretaciones alternativas. Error 2. El anclaje de la primera impresión. Te formas una opinión en los primeros segundos, y luego solo notas la información que la confirma. Si alguien parece seguro al principio, interpretas sus hábitos nerviosos como un encanto peculiar. Si alguien parece sospechoso, interpretas sus gestos amistosos como manipulación. Maquiavelo enfatizó la observación continua, porque las personas revelan diferentes aspectos de sí mismas con el tiempo. Tu lectura inicial podría ser completamente errónea, pero nunca lo sabrás si dejas de prestar atención. Error 3. La ceguera al contexto. Lees el comportamiento de alguien sin considerar su entorno. Alguien puede parecer nervioso y evasivo, pero en realidad llega tarde a una reunión importante. Alguien puede parecer desinteresado, pero está lidiando con una crisis personal. Siempre ten en cuenta las circunstancias externas antes de sacar conclusiones sobre los estados internos. La misma persona puede parecer completamente diferente dependiendo de qué más esté sucediendo en su vida. Error 4. El efecto halo. Cuando alguien te gusta o te parece atractivo, interpretas todas sus señales de manera más positiva. Cuando alguien no te gusta, asumes intenciones negativas detrás de comportamientos neutrales. Tu reacción emocional tiñe tu precisión analítica. Los lectores de personas profesionales se entrenan para separar las reacciones emocionales de las observaciones de comportamiento. Lo que sientes por alguien y lo que su comportamiento realmente indica son dos cosas diferentes. Error 5. Exceso de confianza en señales únicas. Detectas un indicador y crees que has resuelto el rompecabezas. Alguien se toca la nariz, así que debe estar mintiendo. Alguien evita el contacto visual, así que debe estar ocultando algo. Pero los comportamientos aislados pueden tener múltiples significados. La lectura fiable requiere múltiples señales de confirmación a través de diferentes canales. Una señal es una posibilidad. 3 señales que apuntan en la misma dirección es un patrón. 5 señales es casi una certeza. Error 6. Suposiciones culturales. El lenguaje corporal y las señales sociales varían significativamente entre culturas. El contacto visual directo muestra confianza en la cultura estadounidense, pero falta de respeto en algunas culturas asiáticas. La proximidad física que se siente normal en las culturas latinas se siente invasiva en las culturas nórdicas. Al leer a personas de diferentes orígenes, ajusta tus interpretaciones en consecuencia. Lo que parece engaño podría ser simplemente una diferencia cultural. La clave para evitar estos errores es la duda sistemática. Cuestiona tus primeras impresiones, considera explicaciones alternativas y siempre reúne más datos antes de llegar a conclusiones. Incluso con todas estas técnicas, la mayoría de la gente todavía comete errores críticos que destruyen su precisión. Estos errores son tan comunes que Maquiavelo advirtió específicamente contra ellos. Evita estas trampas y tu capacidad de lectura superará al 90% de la población. Error 1. Sesgo de proyección. Asumes que los demás piensan como tú. Si eres naturalmente honesto, asumes que los demás están siendo honestos. Si eres naturalmente desconfiado, ves engaño en todas partes. Tus propios patrones psicológicos se convierten en la lente a través de la cual interpretas el comportamiento de todos los demás. Esto es mortal, porque te ciega a tipos de personalidad que operan de manera diferente a la tuya. La solución es la conciencia de tus propios sesgos y un esfuerzo deliberado por considerar interpretaciones alternativas. Error 2. El anclaje de la primera impresión. Te formas una opinión en los primeros segundos y luego solo notas la información que la confirma. Si alguien parece seguro al principio, interpretas sus hábitos nerviosos como un encanto peculiar. Si alguien parece sospechoso, interpretas sus gestos amistosos como manipulación. Maquiavelo enfatizó la observación continua, porque las personas revelan diferentes aspectos de sí mismas con el tiempo. Tu lectura inicial podría ser completamente errónea, pero nunca lo sabrás si dejas de prestar atención. Error 3. La ceguera al contexto. Lees el comportamiento de alguien sin considerar su entorno. Alguien puede parecer nervioso y evasivo, pero en realidad llega tarde a una reunión importante. Alguien puede parecer desinteresado,
pero está lidiando con una crisis personal. Siempre ten en cuenta las circunstancias externas antes de sacar conclusiones sobre los estados internos. La misma persona puede parecer completamente diferente dependiendo de qué más esté sucediendo en su vida. Error 4. El efecto halo. Cuando alguien te gusta o te parece atractivo, interpretas todas sus señales de manera más positiva. Cuando alguien no te gusta, asumes intenciones negativas detrás de comportamientos neutrales. Tu reacción emocional tiñe tu precisión analítica. Los lectores de personas profesionales se entrenan para separar las reacciones emocionales de las observaciones de comportamiento. Lo que sientes por alguien y lo que su comportamiento realmente indica son dos cosas diferentes. Error 5. Exceso de confianza en señales únicas. Detectas un indicador y crees que has resuelto el rompecabezas. Alguien se toca la nariz, así que debe estar mintiendo. Alguien evita el contacto visual, así que debe estar ocultando algo. Pero los comportamientos aislados pueden tener múltiples significados. La lectura fiable requiere múltiples señales de confirmación a través de diferentes canales. Una señal es una posibilidad. 3 señales que apuntan en la misma dirección es un patrón. 5 señales es casi una certeza. Error 6. Suposiciones culturales. El lenguaje corporal y las señales sociales varían significativamente entre culturas. El contacto visual directo muestra confianza en la cultura estadounidense, pero falta de respeto en algunas culturas asiáticas. La proximidad física que se siente normal en las culturas latinas se siente invasiva en las culturas nórdicas. Al leer a personas de diferentes orígenes, ajusta tus interpretaciones en consecuencia. Lo que parece engaño podría ser simplemente una diferencia cultural. La clave para evitar estos errores es la duda sistemática. Cuestiona tus primeras impresiones, considera explicaciones alternativas y siempre reúne más datos antes de llegar a conclusiones. Ahora llega la transformación de la técnica al instinto. La verdadera maestría no consiste en repasar conscientemente listas de verificación, consiste en desarrollar una competencia inconsciente que hace que leer a las personas sea tan natural como respirar. Aquí es donde te conviertes en lo que Maquiavelo llamó un estudioso de la naturaleza humana. La fase de integración. Comienza practicando el protocolo de 30 segundos hasta que se vuelva automático. Inicialmente, te sentirás abrumado tratando de observar todo simultáneamente. Es normal. Concéntrate en una capa a la vez hasta que cada una se vuelva fácil. Luego combínalas gradualmente. A las pocas semanas de práctica constante, el reconocimiento de patrones se activa. Empezarás a notar contradicciones entre lo que la gente dice y lo que señalan sin buscarlo conscientemente. Tu cerebro comienza a procesar estas señales en segundo plano mientras mantienes una conversación normal. Desarrollando la calibración, los lectores más hábiles no solo observan, ponen a prueba sus observaciones, hacen predicciones sobre lo que alguien hará a continuación y ven si son correctas. Experimentan con diferentes enfoques basados en sus lecturas y anotan los resultados. Este bucle de retroalimentación mejora rápidamente la precisión. Cuando tu predicción es incorrecta, analizas lo que te perdiste. Cuando aciertas, identificas qué señales fueron las más fiables. Con el tiempo, desarrollas un sistema de calibración interno que es notablemente preciso. El marco ético. Con este poder viene la responsabilidad. La capacidad de leer a las personas profundamente se puede usar para ayudar o para dañar. El propio Maquiavelo luchó con esta tensión, usando conocimientos psicológicos para la supervivencia política, mientras mantenía algunos límites morales. Usa estas habilidades para entender mejor a las personas, no para explotar sus vulnerabilidades. Ayuda a otros a comunicarse más eficazmente reconociendo sus necesidades no expresadas. Construye mejores relaciones respondiendo a lo que la gente realmente siente, no solo a lo que dicen. Más allá de la lectura, la influencia. Una vez que puedes leer a las personas de manera fiable, puedes comenzar a influir en los resultados de forma ética. Cuando reconoces que alguien está ansioso, puedes ajustar tu enfoque para hacerlo sentir más cómodo. Cuando detectas un interés genuino, puedes proporcionar información más relevante. Cuando detectas resistencia, puedes abordar la preocupación subyacente. Esto no es manipulación, es comunicación calibrada. Estás adaptando tu estilo para que coincida con su estado psicológico,
haciendo la interacción más efectiva para ambas partes. La ventaja maquiavélica, en un mundo donde la mayoría de la gente está atrapada en sus propias perspectivas, la capacidad de leer a otros con precisión te da una enorme ventaja. Tomas mejores decisiones de contratación, negocias más eficazmente, evitas relaciones tóxicas y construyes alianzas más fuertes. Pero el mayor beneficio no es estratégico, es la conexión. Cuando realmente entiendes lo que alguien está sintiendo y pensando, puedes responder con una empatía genuina y un apoyo apropiado. Te conviertes en alguien con quien los demás se sienten comprendidos, que es una de las necesidades humanas más profundas. El lector de mentes no está aislado por su habilidad, está conectado a la propia naturaleza humana.